Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos que dibujan un panorama de alto voltaje en la política argentina. Sí, bastante intenso. Hablamos de nombramientos ministeriales que rompen con décadas de tradición, un escándalo de corrupción que parece casi de película y decisiones judiciales que, francamente, dejan a una con la boca abierta. Cuesta creer algunas cosas, sí. La misión que nos hemos propuesto es conectar los puntos entre estos eventos. O sea, ¿qué nos dicen en conjunto sobre el rumbo que está tomando el país en temas tan cruciales como seguridad, defensa o la propia memoria histórica? Venga, vamos a meternos en faena. Desde luego, porque a primera vista podrían parecer noticias inconexas, pero cuando las analizas en profundidad, como proponen las fuentes que manejamos, emerge un patrón. Ajá. No estamos hablando solo de cambios de nombres en un gobierno, son movimientos que tocan fibras muy sensibles de la historia reciente de Argentina. ¿Te refieres a la relación entre poder civil y militar? Exacto, esa relación siempre tensa, y también la lucha constante contra la impunidad que ha sido, la columna vertebral de su democracia. Empecemos por la pieza que ha generado un más revuelo, el Ministerio de Defensa. Por primera vez, desde el retorno de la democracia en el 83, un militar en activo, el teniente general Carlos Alberto Presti, va a ocupar ese cargo. Y eso no es un detalle menor. Para nada. La oposición lo ha calificado de retroceso enorme, que es una declaración bastante fuerte. Es que rompe un consenso político de 40 años. La idea era que la conducción política de la defensa debía estar siempre en manos civiles. Era una especie de cortafuegos, ¿no? Justo, una garantía de control democrático sobre las Fuerzas Armadas después de la dictadura. Poner a un militar en activo al mando es, simbólicamente, un cambio radical. El comunicado oficial habla de su intachable carrera militar y de poner fin a la demonización de las fuerzas. Pero las fuentes que estamos analizando ponen el foco en un detalle que el gobierno ha omitido por completo. Un detalle familiar. Un detalle familiar con unas implicaciones tremendas. Exacto. Carlos Alberto Presti es hijo de Carlos Roque Presti, un coronel que durante la dictadura fue acusado de 44 crímenes de lesa humanidad. Murió en 1993, impune. Un momento. Aquí hay que ser cuidadosas. ¿Hasta qué punto es justo juzgar a alguien por los crímenes de su padre? Las fuentes deben de matizar esto, ¿no? Por supuesto. No se le puede culpar por su apellido. Claro. Y ese es el núcleo de la crítica. Los colectivos como Desobedientes, que curiosamente está formado por hijos y familiares de represores que sí han repudiado a sus padres. Entiendo. No se centran en la herencia de sangre. Lo que señalan, y es demoledor, es la ausencia total y absoluta de un repudio público por parte de Carlos Alberto Presti a los crímenes por los que fue acusado su padre. O sea, el problema no es el parentesco. No, el problema es el silencio. Un silencio que, según estas fuentes, es ensordecedor. Claro, el argumento es que si vas a dirigir las Fuerzas Armadas de una democracia, se espera un compromiso explícito con los valores de esa democracia. Y eso incluye, Una condena sin fisuras de las atrocidades del pasado. precisamente, y esto conecta con una idea muy potente que aparece en uno de los análisis que tenemos. La última etapa del genocidio es su ocultamiento y negación. Es una frase muy potente. Es clave. No se trata solo de no hablar del pasado, sino de reescribirlo activamente. Al colocar en una posición de poder a una figura que no ha condenado esos actos, las fuentes sugieren que se envía un mensaje. Ese pasado ya no es algo de lo que avergonzarse. Es un cambio simbólico brutal. Brutal. Además, no es solo un tema de silencio y simbolismo. Las fuentes también apuntan a conexiones políticas muy concretas y, digamos, preocupantes. Sí, se habla de una relación personal muy cercana con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que es una de las figuras más poderosas del gobierno. Aparentemente, ella habría sido la principal impulsora de la idea. Eso dicen, de que un militar ocupara esa silla. Y luego está el otro antecedente, que viene de su etapa en Córdoba. Ajá. Cuando Presti comandaba allí la brigada de paracaidistas, varias fuentes denunciaron el presunto uso de recursos militares, tanto material como personal, para apoyar la campaña política del candidato local, Luis Juez. Eso, de ser cierto, es una mezcla de política y estamento militar que pone los pelos de punta. Totalmente. Vale, entonces tenemos en defensa un nombramiento que mira directamente a un pasado muy controvertido. ¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? ¿Sigue la misma línea o es una historia diferente? La historia es diferente, pero la línea es parecida en cuanto a la dureza del mensaje.
La nueva ministra es Alejandra Monteoliva, Y se la presenta como... la heredera, natural, la persona ideal para dar continuidad a la llamada doctrina Bullrich. Recordemos qué significa esa doctrina, para quien no lo tenga tan fresco. Claro, la doctrina Bullrich se asocia con un endurecimiento de los protocolos policiales, el apoyo a la tolerancia cero y una retórica muy confrontativa. Contra la delincuencia y la protesta social. Sí, el lema que citan varias fuentes lo resume todo. Mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia. El que las hace, las paga. Monteoliva es vista como la persona que puede ejecutar esa visión sin fisuras. Suena a una apuesta por la continuidad, por la mano dura. Pero al mirar su trayectoria, las fuentes destacan un episodio que, como mínimo, genera dudas. Vaya si las genera. Y aquí es donde el contraste se vuelve muy interesante. Monteoliva ya fue ministra de Seguridad, pero en la provincia de Córdoba. Y su mandato fue, por decirlo suavemente, Fugaz. Duró solo 3 meses. 3 meses. Eso es un suspiro en política. ¿Qué pasó para que durara tan poco? Pues que su nombramiento y su cese estuvieron marcados por 2 crisis gigantescas. Fue nombrada en medio del narcoescándalo de la policía cordobesa. Un caso tremendo. Tremendo. Se descubrió que altos jefes de la división antidrogas estaban procesados por vender cocaína que ellos mismos habían incautado. ¡Qué barbaridad! Y su gestión terminó de forma abrupta, cuando la policía provincial se autoacuarteló, o sea, se amotinó, exigiendo mejoras salariales. ¿Y eso dejó a la ciudad sin protección? Desató una ola de saqueos y violencia terrible. El gobernador de entonces, José de la Sota, la destituyó de forma fulminante. Menudo historial. Durar solo 3 meses al frente de la seguridad de una provincia y con esas crisis es un currículum que genera vértigo para alguien que ahora asume la seguridad de todo el país. Es que es una contradicción andante. Un discurso de orden implacable y un antecedente de caos absoluto. Es la gran pregunta que dejan abiertas las fuentes. ¿Se apuesta por el discurso o se ignora la experiencia práctica? Es que tenemos un mensaje de orden y tradición en defensa y seguridad, y al mismo tiempo estalla en la misma cartera de defensa un caso de corrupción que parece sacado del manual de la vieja política. Es una contradicción enorme, ¿no? Totalmente. Hablamos del caso de Fadea, la fábrica argentina de aviones, que depende de defensa. Y las denuncias internas, que ya están en manos de la Oficina Anticorrupción, son de traca. Pagos indebidos, retiros de miles de dólares en efectivo y, sobre todo, la renegociación de contratos de forma presuntamente irregular. Y el foco de todo está en el presidente de la empresa, Julio Manco. ¿Cuál es la operación concreta que ha saltado las alarmas? El caso más grave que detallan los documentos es la renegociación de un contrato de arrendamiento con una empresa privada, Alta Aviación. Ajá. Según la denuncia, Manco firmó en solitario un nuevo acuerdo que reducía el coste del alquiler en un 80%, un recorte brutal. Y lo más grave es que lo hizo sin la aprobación del resto del directorio de Fadea. Exacto, saltándose todos los controles internos y procedimientos. Espera, ¿me estás diciendo que hay una prueba en vídeo de todo esto? Sí. La propia empresa privada grabó a la secretaria recogiendo el dinero. ¿Por qué harían eso? Pues para cubrirse las espaldas, esa es la interpretación. La prueba es muy gráfica y contundente. ¿Y qué se ve? Se ve a una secretaria, supuestamente vinculada al entonces gerente comercial de Fadea, Pablo Salort, retirando $10.000 en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. Al parecer, había ido a solicitar un adelanto de $30.000. Menudo lío. Y tanto, la gente de Alta Aviación, probablemente oliéndose que aquello no era normal, grabó la escena. De hecho, la empresa privada llamó a Fadea para preguntar si esa operación en efectivo era un procedimiento institucional. Y la fábrica estatal, lógicamente, lo negó en rotundo. Claro. El resultado fue que el gerente comercial implicado, Salort, renunció de forma inmediata. Y la reacción interna en Fadea también es muy reveladora de la cultura que había allí. Sí, porque según cuentan las fuentes, la primera reacción del presidente, Julio Manco, fue intentar despedir a los técnicos que habían denunciado las irregularidades. Castigar al mensajero. Básicamente. Pero la maniobra fue frenada en seco por la gerente de ética de la empresa, Julia Enríquez, que no solo protegió a los denunciantes, sino que fue quien recopiló todo y lo elevó a la Oficina Anticorrupción. Una actuación valiente, según la califican. Desde luego. ¿Y cómo conectan las fuentes este escándalo con el discurso político general del gobierno? Lo ven como una prueba de una paradoja muy peligrosa. El discurso oficial es de un ajuste fiscal férreo y de acabar con la casta política corrupta.
Pero lo que este caso sugiere es que un ajuste sin un fortalecimiento de las instituciones y los controles puede generar justo lo contrario, más discrecionalidad, más poder en manos de unos pocos y, por tanto, más oportunidades para la corrupción. Choca frontalmente con la narrativa. Totalmente. Con la narrativa de la transparencia y la lucha contra los privilegios. Esta idea de que las cosas no son lo que parecen, un discurso anticorrupción que convive con un escándalo, nos lleva directamente al sistema judicial, donde las sentencias tampoco son siempre lo que parecen. Sí, hay un caso en Córdoba que lo ilustró de una forma que ha dejado perplejos a los propios abogados de derechos humanos. A ver. Un tribunal acaba de dictar sentencia en un juicio por crímenes de lesa humanidad contra el exmilitar Osvaldo César Quiroga. Hablamos de crímenes de lesa humanidad, para que se entienda la gravedad. Atrocidades sistemáticas contra la población civil. Correcto. Torturas, desapariciones, crímenes que no prescriben nunca. Y a Quiroga se le condenó a la pena máxima, prisión perpetua, ¿Por cuántos delitos? por el homicidio calificado de 3 personas durante la dictadura. Una condena de una gravedad absoluta. Perdona, pero aquí viene lo que es de traca. A pesar de la condena a perpetua, el tribunal decidió que Quiroga permanezca en libertad. Exacto. Cadena perpetua y en libertad. Eso suena a chiste macabro. Las fuentes explican el razonamiento técnico. Porque suena tan ilógico. Las fuentes recogen la estupefacción general. Los abogados de las víctimas dicen, y cito textualmente, que la figura de cadena perpetua y que queden en libertad es algo que no habían escuchado en su vida. Es que es inaudito. No hay una explicación técnica clara en los documentos, más allá de que seguirá sometido a control judicial. Pero para los familiares y las víctimas esto vacía de contenido la condena. Claro. Una sentencia, argumentan, debe ser efectiva, ya sea en una cárcel común o por su edad en arresto domiciliario, pero no esta especie de libertad vigilada que, en la práctica, se percibe como impunidad. Es una señal muy confusa, por no decir otra cosa. Y lo que preocupa a los organismos de derechos humanos, según leemos, es que no sea un hecho aislado. Lo conectan con otra información que ha generado alarma. ¿Cuál? Uno de los represores más sanguinarios de la ESMA. El centro clandestino de detención más emblemático. El mismo. Nadie sugiere ilegalidad, pero se plantea una pregunta importante sobre la coherencia y la dirección real que están tomando las políticas de memoria y justicia. Y este riesgo de que la justicia se vuelva algo meramente simbólico, vacía de contenido real, me imagino que conecta con la última parte de nuestro análisis. Exacto. Otra forma de olvido, quizá más sutil, que afecta a la cuestión Malvinas. Es una forma de olvido más silenciosa, pero, según las fuentes, igualmente profunda. Existe una ley de educación en Argentina que obliga a enseñar el tema en las escuelas. ¿Y sin embargo? Sin embargo, una investigación muy detallada revela que, en la práctica, la cuestión está siendo, y cito textualmente, extirpada de nuestras mentes. ¿Cómo? No se enseña sobre Malvinas en los colegios. Se enseña, pero de una forma muy superficial y ritualizada. Se limita casi exclusivamente a la efeméride del 2 de abril, el Día del Veterano. Se centra en el homenaje a los excombatientes. Que es absolutamente necesario y justo, pero se hace sin ningún tipo de contextualización histórica, geopolítica o un abordaje crítico de la soberanía. Se recuerda la fecha, pero se olvida el fondo del asunto. Dame un dato concreto de esa investigación que lo demuestre. Hay una estadística que es muy llamativa. Solo el 15,7% de los docentes de primaria encuestados enseña sobre la geografía, la flora y la fauna de las islas. O sea, ni siquiera se enseña cómo es el territorio en disputa. Exacto. La demanda de los educadores es clara, que Malvinas deje de ser solo una fecha conmemorativa para convertirse en un contenido de estudio permanente, complejo y multidisciplinar. ¿Y cuál es el riesgo de no hacerlo? ¿De que se quede solo en un acto escolar una vez al año? El riesgo, como advierte uno de los analistas citados, es mayúsculo. Es olvidar que no es solo un hecho histórico, sino un conflicto de soberanía abierto, Claro. que afecta, si se considera la plataforma continental reclamada, a casi el 50% del territorio nacional. Vaciar de contenido la cuestión Malvinas es, en la práctica, debilitar una reivindicación fundamental para el país, Es otra forma de ceder terreno, no en el campo de batalla. sino en el de la memoria colectiva. Bueno, si intentamos atar todos los cabos, el cuadro es complejo. Por un lado, nuevos liderazgos en áreas críticas como defensa y seguridad, con perfiles que desafían tradiciones democráticas. Por otro, un escándalo de corrupción que golpea la narrativa de transparencia del gobierno. Y un sistema judicial que manda señales contradictorias. Y para rematar, una memoria histórica sobre un tema central como Malvinas que corre el riesgo de diluirse.
Las fuentes que hemos analizado hoy nos muestran en efecto distintas formas de relacionarse con el pasado. Por un lado, se recuperan figuras y lógicas de poder que parecían superadas. Por otro, Y por otro, simultáneamente, se corre el riesgo de vaciar de contenido y significado hechos fundamentales de la historia y la soberanía nacional. Es una doble operación, una de reivindicación de un cierto pasado y otra de olvido de otro. Entonces, después de este análisis en profundidad, ¿cuál es la reflexión final que nos dejan estos documentos? pues nos dejan una cuestión fundamental sobre la que darle una vuelta. Cuando la memoria de un país se convierte en un campo de batalla tan activo, donde se disputa no solo qué recordar, sino cómo recordarlo, y sobre todo qué es lo que hay que olvidar por completo. ¿Cómo afecta eso a la capacidad de una sociedad para construir un futuro compartido? Si ni siquiera hay acuerdo sobre el pasado, sobre qué cimiento se puede edificar el porvenir. Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast.